Les agradecemos a todos, como decía, tomar sus lugares. Distinguidos asistentes, invitados, colaboradores y amigos, es para nosotros un placer contar con su presencia en esta presentación del Ranking Nacional de Nutrición Infantil por 1 kilo de ayuda a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En primer lugar, queremos agradecer al EJAP Gobierno y Política Pública del TEC de Monterrey, al Instituto Nacional de Salud Pública, a UNICEF y a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados por hacer posible esta convocatoria que une académicos, organizaciones y hacedores de política pública por una misma causa. Quiero también dar la bienvenida y agradecer muy encarecidamente la presencia de los miembros del panel, la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Laura Vargas Carrillo, titular del Sistema Nacional DIF, el licenciado Nerio Torres, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Yucatán, en representación del licenciado Rolando Zapata, gobernador del Estado. Al doctor Carlos Aranza Donis, director general del programa Seguro Médico Siglo XXI. Al diputado Alejandro Montano, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. De igual forma, me honra presentar a nuestros comentaristas, el doctor Mauricio Hernández, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, la maestra Ana Berta Pérez Lizaur, directora del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana, la licenciada Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, la doctora Nuria Urquía, representante en México de la FAO, el doctor David Calderón, director general de Mexicanos Primero, y al licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, presidente y fundador de 1 kilo de ayuda. Vamos a empezar este evento con la participación del licenciado José Ignacio Ábalos, quien nos va a presentar precisamente el Ranking Nacional de Nutrición Infantil, qué objetivos tiene y cómo se construyó. Por favor, José Ignacio. Con el permiso de todos, señora secretaria, señora Laura Vargas, quisiera pedirle a los panelistas también que, en obvio de tiempo, ahorremos las presentaciones de todo el presidium. Además, porque estamos entre amigos. La verdad es que es un evento, creo que muy importante, porque pues está sumando a organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, al gobierno federal, a gobiernos estatales, en fin, a muchísimos actores, a la academia desde el sector público, a la academia desde el sector privado, a investigadores, a gente comprometida con la niñez, a gente comprometida con México, en un tema que es, pues por demás, muy, muy importante. Consideramos nosotros quizá el más importante que tiene que estar en la agenda pública. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí en esta reunión de amigos, donde el objetivo es mover a México, pero moverlo en favor de nuestra niñez principalmente. Quiero entonces celebrar la presencia de todos ustedes, quienes se han dado cita en este recinto. Agradezco y reconozco el compromiso que muestran al estar presentes tanto panelistas como el público asistente. Es muy esperanzador verlos aquí representando a diversos sectores de la sociedad, todos insertados en la nutrición infantil, en definitiva, en el desarrollo infantil temprano.
Los datos que muestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT son la máxima referencia y fuente de consulta a nivel nacional en temas relacionados con la salud y nutrición. También estamos conscientes, sin embargo, de que esta valiosa fuente de información tiene sus limitaciones, fundamentalmente porque no es consultada en todo su potencial por quienes toman las decisiones en materia de salud pública en todos los rincones del país. Y porque, aunque ofrece la visión global y particular del estado de salud y nutrición del país y de cada entidad federativa, no ofrece la perspectiva de la relación entre las partes y la posición entre ellas. En el 2006, la ENSANUD ya definió en su publicación por estados la posición que ocupaba cada estado a nivel nacional, así como su ubicación con respecto de la media nacional en estos temas. Sin embargo, no presentaba una visión generalizada a todos los estados al respecto de sus pares. Esta práctica, desafortunadamente, ya no se realizó en el 2012. En un kilo de ayuda, como usuarios de esta fuente, consideramos útil presentar las prevalencias de desnutrición crónica y anemia en menores de 5 años, así como lactancia materna exclusiva a manera de ranking por la relevancia de estos temas en nuestra agenda y por su contribución al desarrollo infantil temprano. Con ello, queremos agregar valor a la de por sí valiosa información que la ENSANUD provee, presentándola de una manera visual, simple, accesible, que muestre el posicionamiento de cada entidad federativa a nivel nacional, al tiempo que permita una comparación entre ellas y se logre identificar el grado de avance o retroceso en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2012. ¿Qué es el RANI? El RANI, así lo hemos definido, es el Ranking Nacional de Nutrición Infantil, elaborado por un kilo de ayuda, que establece una relación entre entidades federativas a partir de sus prevalencias de desnutrición crónica, anemia y lactancia materna exclusiva con base en las encuestas nacionales de salud y nutrición en SANUT y determina una posición entre ellos. El RANI permite realizar un comparativo por entidad federativa para determinar avances y retrocesos entre 2006 y 2012, siendo un instrumento dinámico que puede ser actualizado cada que la propia ENSANUD genere datos. Aunado al anterior, el ejercicio de elaboración de este ranking nos obligó también a observar la posición que México ocupa en estos indicadores en el contexto global, notando que existen importantes avances, pero también retos por alcanzar. En el contexto global, México ocupa, por ejemplo, el 18º lugar de 101 países en desnutrición crónica. Sin embargo, en este ranking no están considerados los países miembros de la OCDE, salvo 2, lo cual empujaría o desplazaría a México al lugar número 50. En anemia no existe un ranking mundial, pero el promedio global es 18.1%, mientras que la prevalencia nacional es del 23.3%, lo que representa a 2 millones de niños con anemia, situando a México por detrás de todos los continentes, incluido el continente africano. Por último, en la lactancia materna exclusiva, el promedio mundial es de 36.6%. México ocupa el 90º lugar en 105 países ranqueados, con una prevalencia de tan solo 14.5%, con una severísima caída de 2006 a 2012. Tan solo en zonas rurales indígenas bajamos del 36 al 18%. México avanzó menos de 2 puntos en desnutrición crónica, que fue de 15.4 en 2006 a 13.6 en 2012. Mientras que en el periodo comprendido
entre 99 y 2006 pasó de 21.5 a 15.4, avanzando más de 6 puntos porcentuales, lo cual es claro, detuvimos la marcha, ¿sí? Frenamos al país en estos temas. Por eso hoy venimos aquí al lanzamiento de este RANI o Ranking Nacional de Nutrición Infantil, porque reconociendo el gran interés y compromiso que en distintas esferas existe por la buena nutrición y la información que se genera en torno a ella, decidimos socializar el RANI con aquellos que con gran seriedad se han dedicado a asegurar y a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano. Fue así entonces que junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y lo tengo que decir, que yo le digo a Isabel, es la emperatriz de México, o sea, porque aunque México ya no tiene emperatriz, pero esta mujer ha venido a revolucionar los temas de infancia en el país, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Pública, que pues yo al doctor Mauricio Hernández le llamo jefe porque pues es la gran autoridad aquí, la Escuela de Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Cámara de Diputados, ¿no?, a través de la Comisión de Desarrollo Social, instituciones todas que realizaron valiosos aportes en la construcción del RANI. Consideramos que los hallazgos en su elaboración merecían ser conocidos por todos y principalmente por quienes tienen en su actuar la responsabilidad pública en favor de la nutrición como contribuyente al desarrollo infantil temprano. Con ello, los convocantes estamos dando pie a la parte más importante del RANI, que es hoy su difusión. El objetivo de esta presentación es entonces impulsar la articulación y coordinación de los diferentes actores, público en sus 3 niveles y privados, que incidan en la nutrición infantil en México, para mejorar el desempeño nacional de cada entidad federativa, a fin de disminuir la desnutrición crónica y anemia en menores de 5 años, así como incrementar la lactancia materna exclusiva. Con esto quisiera ceder la palabra a, bueno, y aquí también valdría la pena hacer un paréntesis para destacar que todos los convocantes contamos con un gran equipo de colaboradores, gente comprometida que ha permitido la construcción de este evento y del RANI. Y bueno, encabezándolos a ellos, quiero ceder la palabra al maestro Eduardo Tebar, nuestro subdirector de Investigación y Desarrollo en Un Kilo de Ayuda, quien tuvo a cargo la construcción de este ranking. Eduardo, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y ser partícipes de este esfuerzo de Un Kilo de Ayuda en colaboración con las demás instituciones. Voy a presentar de forma muy breve los pasos que seguimos para la conformación de este ranking. El contenido de la presentación del ranking, los objetivos, la metodología que ocupamos y los resultados que obtuvimos. Los objetivos del ranking: crear una herramienta resumen que permita visualizar en un solo lugar información relevante respecto a desnutrición crónica, anemia y lactancia materna exclusiva, con el objetivo de identificar avances y retrocesos, definir acciones conducentes, priorizar el ejercicio de los recursos y establecer retos. Entonces, el ranking lo construimos a partir de las bases de datos de ENSANUD 2006-2012 y replicamos la metodología utilizada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Y aquí en pantalla mostramos algunas de las variables que utilizamos para hacer los cálculos. Entonces, para el estado de nutrición tomamos datos antropométricos. El estado nutricio se evaluó en niños menores de 5 años, a los cuales
se les tomó talla y edad, y estos índices antropométricos se convirtieron a puntajes Z usando los patrones de crecimiento propuestos por la Organización Mundial de la Salud en el 2006. Se clasificó con baja talla a todos aquellos niños con un puntaje Z menor a -2 para el indicador longitud o talla para la edad, según la edad de los niños. Se tomaron como válidos intervalos de entre -6 y +6 puntajes Z. Para anemia, los niveles de hemoglobina se evaluaron en niños de 12 a 59 meses de edad. Los criterios para definir anemia fueron los propuestos por la Organización Mundial de la Salud, con un punto de corte por abajo de 110 gramos sobre litro, y se realizaron ajustes en aquellas localidades con altitudes mayores a 1000 metros, utilizando la fórmula propuesta por Cohen y Haas. Para lactancia materna exclusiva, las prácticas de lactancia materna se evaluaron en menores de 24 meses de edad. Los criterios para definir lactancia materna exclusiva fueron el porcentaje de niños entre 0 y 6 meses, quienes al día anterior solo recibieron leche materna. Los análisis estadísticos que realizamos es el cálculo de prevalencias estatales con índices de confianza al 95% para desnutrición crónica, para anemia y para lactancia materna exclusiva. Aquí mencionamos que la mayoría de los datos para lactancia materna exclusiva no son representativos a nivel estatal por el tamaño de muestra que se tuvo. Quisimos solamente presentar los datos, consideramos que nos dan un indicador de dirección de las prácticas de lactancia en México. Para realizar los análisis estadísticos utilizamos dos paquetes estadísticos, Stata en la versión 2, utilizando el módulo SBY, y SPSS en su versión 18 con el módulo para muestras complejas. También para antropometría utilizamos el paquete WHO Software en su versión 3.2, que es un software desarrollado específicamente por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el ranking nacional de nutrición infantil que ustedes pueden ver a su izquierda, donde están las tres variables, lactancia materna, desnutrición crónica y anemia, se lee de la siguiente manera. Para desnutrición crónica y anemia, la posición 1 son las posiciones más arriba son aquellos estados que tienen las prevalencias más altas, y las posiciones últimas son las prevalencias más bajas. Para lactancia materna exclusiva, la posición 1 es la prevalencia más baja y la posición 32 es la más alta. Solamente otra vez señalar que las prevalencias de lactancia materna exclusiva no son representativas a nivel estatal. Bien. Entonces, el ranking nacional de nutrición, encontramos que el promedio nacional de desnutrición crónica fue de 13.6%, lo que representa alrededor de 1.5 millones de niños menores de 5 años. Como pueden observar en pantalla, hay 9 estados que se encuentran por arriba del promedio nacional de desnutrición crónica nacional, en los cuales se concentran más de la mitad de los niños desnutridos del país, lo que viene siendo más o menos 852,000 niños en estos 9 estados que están por arriba de la media nacional. El resto de los estados se encuentran por debajo del promedio nacional, sin embargo, el que menor prevalencia presenta está a más del doble del porcentaje de prevalencia esperada para una población bien nutrida, que se marca en la literatura como por abajo de 2.5%. Para anemia realizamos el mismo ejercicio. El promedio nacional de anemia fue de 23.3%, lo que representa alrededor de 2 millones de niños
menores de 5 años con este padecimiento. Pues queda claro que la anemia es uno de los principales problemas de salud pública en el país y en el mundo, y esto posiciona a México incluso por arriba del promedio global, ya lo dijo el licenciado José Ignacio, que es de 18.1 según estimaciones recientes de The Lancet, en la última serie de desnutrición materno-infantil, y también nos coloca por arriba del promedio de continentes como África. El resto de los estados se encuentra por debajo de la media nacional, sin embargo, todas las entidades tienen prevalencias de 2 dígitos y es una situación preocupante en el país. Solamente otra vez mencionar las prevalencias de lactancia materna. El promedio nacional se encuentra en 14.4%. El licenciado José Ignacio ya mencionó la caída drástica que se dio de 2006 a 2012. Bien, en pantalla podemos ver los avances y los retrocesos en desnutrición crónica, tomando en cuenta la disminución en puntos porcentuales o el aumento en puntos porcentuales. Entonces podemos ver, por ejemplo, que Yucatán se encuentra a la cabeza, igual que Hidalgo y Tabasco, y desafortunadamente de 2006 a 2012 también hubo retrocesos, como en el caso de Tamaulipas, en el caso de Tlaxcala. En esta tabla mostramos la diferencia porcentual total, es decir, a cuánto equivale la disminución en puntos porcentuales. Entonces, pudimos observar los avances que se han tenido en estados como Sonora, Yucatán, Tabasco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Campeche, donde se disminuyó la prevalencia de desnutrición entre un 30 y 55% entre 2006 y 2012. También existen estados en los que no se observó un avance, como Jalisco, Chiapas, Aguascalientes y el Distrito Federal. En contraparte, también se identificaron estados que aumentaron su prevalencia de desnutrición crónica en el mismo periodo, entre los que nos llamaron la atención los casos de Nuevo León, Colima y Tamaulipas, en los cuales el aumento estuvo en un rango de entre 54 y 98%. Para anemia realizamos el mismo ejercicio, primero la disminución en puntos porcentuales 2006 versus 2012, y aquí también destacamos al estado de Hidalgo, al estado de Michoacán, y marcamos fuertemente el aumento en la prevalencia de anemia del estado de Campeche en el mismo periodo. De la misma forma que para desnutrición crónica, observamos los avances que se han tenido en estados como Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Colima, Coahuila y Baja California Norte, donde se disminuyó la prevalencia entre un 30 y 43%. También hubo estados en los que no se reflejó un avance en cuestión de esta variable, como Chihuahua y Nuevo León. De la misma forma, hay estados que tuvieron retrocesos y aumentaron sus prevalencias de anemia en el mismo periodo, entre los que destacan Quintana Roo, Campeche y Tamaulipas, donde el aumento fue del 30 al 50%. Finalmente hicimos una clasificación en base al índice de desarrollo humano, fue una recomendación del doctor Mauricio Hernández. Realizamos esta clasificación con el objetivo de comparar estados similares. Para esta clasificación usamos 3 categorías, separamos a los estados en niveles alto, el cual corrió en un rango de mayor o igual a .75, el nivel medio entre .75 y .71 y bajo menor a .71. Me gustaría nada más comentar que esta clasificación es propia de un kilo de ayuda, el PNUD tiene
otra clasificación. En este primer bloque destacamos que el DF, a pesar de tener el mayor índice de desarrollo humano, el más alto, está entre los estados del bloque que con mayor desnutrición y anemia de este grupo, versus entidades como Sonora y Colima, que presentan prevalencias de desnutrición crónica a la mitad. Bien. En este bloque, que es la categoría media, podemos resaltar que hay entidades como Campeche con prevalencias de anemia demasiado elevadas, un 34.5%, y subrayamos la diferencia que hay entre estados similares. Por ejemplo, Nayarit tiene la mitad de prevalencia de anemia que el estado de Campeche. En relación a desnutrición crónica, Nayarit también presenta la menor prevalencia, con 7.1, versus Tlaxcala, que tiene la prevalencia más elevada en este bloque, con 17.2%. Y finalmente, los estados con menor índice de desarrollo humano, la conclusión más fuerte de aquí es que los estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca son estados que siempre son los más afectados. Podemos observar que Chiapas prácticamente no ha variado su prevalencia de desnutrición entre 2006 y 2012, varió 0.2 puntos porcentuales. Entonces, aquí subrayar nada más que entre estados similares en índice de desarrollo humano también se presentan grandes diferencias. Finalmente, el reto para el país en cuestión de nutrición es bastante grande. Como muchos ya saben, por un lado tenemos los problemas de sobrepeso y obesidad, pero también sigue el grave problema de malnutrición por déficit. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. En un muy breve resumen, lo que este ranking hace, y luego que lo puedan a lo mejor consultar más detenidamente, es nos compara contra el mundo, nos compara entre nosotros, nos compara entre iguales entre nosotros, para no comparar a Chiapas con Nuevo León o el Distrito Federal, y luego nos compara contra nosotros mismos, o sea, cuánto hemos avanzado estado por estado contra nosotros mismos. Entonces, eso es lo que es la herramienta que se está presentando hoy, que puede muy bien ayudar a dirigir la toma de decisiones y a dónde orientar las políticas públicas. Lo que acabamos de oír no es alentador, es un panorama más bien crítico. El punto de arribo sería llegar en todos estos indicadores a 2.5%, donde estaríamos hablando prácticamente de la erradicación de la desnutrición. Entonces estamos lejísimos de la meta, y sobre todo que en el pasado reciente pues retrocedimos. México, aunque sale que avanzó 2 puntos en el ranking mundial, la verdad es que retrocedió, porque México tiene datos de 2012 y la gran mayoría de los países que están rankeados ahí son datos de 2006. Entonces, en cuanto tengamos la información de 2012 de estos países, pues vamos a ver que lo que sucedió es que México retrocedió. La nutrición infantil es determinante para la vida de un individuo. El tema de la desnutrición infantil en edad temprana no ha sido tratada con justa dimensión, y sus efectos a mediano y largo plazo son determinantes en la vida de los individuos que la padecen y en consecuencia en la vida y destino de sus sociedades. Ya se ha dicho que los resultados de este padecimiento se expresan principalmente en aspectos de salud, como el retardo en el crecimiento físico, mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, así como la propensión a enfermedades crónicas tales como la obesidad en nuestro país, que ya es considerada como el más grave problema de salud pública. Peor aún, su efecto en el aspecto neurológico
agravado siempre que existe anemia, se expresa en menor crecimiento y desarrollo cerebral, baja capacidad de pensamiento, del pensamiento abstracto, de resolución de problemas y de desarrollo del lenguaje, así como efectos adversos a largo plazo, como la disminución en la capacidad de trabajo físico y el desempeño escolar. Estas implicaciones representan la pérdida de la oportunidad de concluir cualquier formación académica que le permita a la persona aspirar a un mayor bienestar. Es así que estamos ante un problema que de ser visto y atendido en su justa dimensión, podría representar mejores expectativas de vida y trabajo para la población, optimización del uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y mejores expectativas de desarrollo en todos los sentidos para el país. Ya el panel del Consenso de Copenhague en mayo de 2008 identificaba las 10 mejores intervenciones por su relación costo-eficacia e impacto en cooperación para proponer soluciones a los mayores problemas del mundo. 5 de ellas estaban relacionadas directamente con la nutrición. En esta mesa se puso de manifiesto que invertir en nutrición tiene el retorno más importante en desarrollo. Si desde la perspectiva humana, social y económica la nutrición resulta un elemento estratégico de bienestar presente y futuro, ¿por qué razón no hemos alcanzado a ponerla en la punta de lanza en todos nuestros esfuerzos? Reconocemos que hay importantes estrategias mundiales y nacionales que directa o indirectamente buscan cambiar el contexto estructural que genera y reproduce la pobreza, principal causante de la desnutrición. Tal es el caso de la Declaración del Milenio aprobada en la Cumbre de Naciones Unidas en septiembre de 2000, donde se fijaron 8 ambiciosos objetivos que se intentan alcanzar para el 2015. El número 1 de ellos es el de erradicar la pobreza y el hambre. En el ámbito nacional se han tenido históricamente iniciativas, programas y acciones de política pública, la mayor parte de ellas impulsadas por la Secretaría de Salud y sus organismos sectorizados como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. También se cuenta con las acciones relacionadas en el marco del programa Oportunidades, operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy por hoy vemos a la Cruzada Nacional contra el Hambre como una muy poderosa iniciativa gubernamental que busca no solo aliviar el hambre, sino los factores estructurales que la producen y la reproducen. En sus objetivos ya se propone eliminar la desnutrición infantil aguda en menores de 5 años. Sin embargo, ni la Cruzada Nacional contra el Hambre ni los objetivos del milenio fijados por Naciones Unidas fijan objetivos ni metas en materia de desnutrición crónica. Tal como lo acabamos de ver, algo estamos haciendo mal. Los esfuerzos y los recursos destinados a ellos son muchos, y sin embargo las prevalencias en los indicadores mostrados nos señalan mucho trabajo por hacer. Los datos que nos han presentado nos muestran importantes retos a vencer. Los invito a tomar el díptico que dejamos en sus lugares y ver un poco al final pues cuáles son las propuestas. Los retos, medición, lo hemos dicho siempre, ¿no? Hay que medir, hay que generar, y es algo que hemos estado trabajando codo a codo con la Secretaría de Desarrollo Social, un sistema nacional de medición del crecimiento y desarrollo infantil funcional, accesible y que aproveche los recursos existentes. Tiene que haber indicadores de nutrición, 4 en concreto: peso, talla, hemoglobina, y empezar a medir neurodesarrollo, cuando menos midiendo psicomotricidad fina y gruesa. Y al menos también los siguientes determinantes de la salud, que sería lactancia materna, agua potable, saneamiento y alimentación, y en este rubro de determinantes lo que sería medir fortificación y suplementación. Generar información a nivel local que alimente una sola base de datos, facilitando la toma de decisiones. Incrementar la frecuencia en la generación de información. Una ENSANUD que nos dé estos datos cada 6 años. Cuando se produzca la próxima, ninguno de los ejecutivos estatales o federal, más que uno, estará al frente de su gobierno en el 2018. Asegurar representatividad a nivel estatal de todos los indicadores, sobre todo aquí el de lactancia materna exclusiva. Esta lámina la tuvimos que cubrir
porque los indicadores que hoy tenemos no tienen representatividad estatal y es un reto. Y hay que seguir mejorando la calidad de esta información para pasar de rankings a luego tener un índice. Definir metas. Que los gobiernos en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, definan metas alcanzables en sus periodos, al menos en estos indicadores de desnutrición crónica, anemia y lactancia materna exclusiva. No se conocen las metas, con lo cual, quiero suponer, no hay metas. Lo que sí se conoce son alcances, coberturas y magnitudes presupuestales. Programas específicos que están escritos en su folleto y me los ahorro por cuestiones de tiempo. La normatividad que también está inscrita ahí. Y luego la coordinación y eficiencia en el gasto. Hay que priorizar el gasto en nutrición infantil. Hay que transparentarlo, hay que hacer rendición de cuentas y hay que hacer, ¿no?, un ejercicio participativo desde lo local. La idea hoy es, porque sí hemos visto un gran compromiso a nivel federal, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud, del DIF nacional, pero falta que a nivel estatal nos pongamos a trabajar. Y luego hacer un uso eficiente de los recursos. Quisiera concluir diciendo que la gran oportunidad que tenemos es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y que, como algún día lo manifesté yo al señor Presidente de la República, esta cruzada no es del presidente, no es del gobierno federal, no es de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta cruzada la tenemos que hacer que sea de todos y de cada uno de los mexicanos. Y es el momento en que todos demos un paso al frente y nos corresponsabilicemos con este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Ábalos y también al maestro Tebar. Quiero saludar a algunos amigos que nos acompañan el día de hoy. La directora general de Indesol, María Angélica Luna Parra. El secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Omar Garfias. El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González. De la ANTAD, Vicente Yáñez. El subsecretario de Planeación y Prospectiva de Sedesol, Juan Carlos Lastiri. Y del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Abelardo Ávila. Bienvenidos todos. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al doctor Mauricio Hernández. No necesita presentación. Por favor, doctor, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Aunque ya José Ignacio nos dijo del tiempo, yo sí quiero resaltar la gran importancia de que estén presentes la titular, la secretaria Rosario Robles y la titular del DIF, Laura Vargas, porque esto le da una conexión directa hacia los tomadores de decisiones. Entonces, la verdad es que me congratulo de estar en este evento y en esta compañía. Yo quisiera centrar mi comentario en 5 puntos que considero son muy importantes. Uno sería la importancia de la participación de la sociedad civil organizada en la evaluación de políticas públicas y la definición de problemas nacionales y locales, la importancia de la información y su accesibilidad hacia los diferentes grupos, hablar un poquito del ranking nacional y qué nos dice el ranking, cómo podemos mejorarlo y algunas recomendaciones de qué podría seguir en la gente. Primero hay que recordar que las políticas públicas son instrumentos que permiten llevar a cabo cambios en áreas que son de interés de la sociedad y que con frecuencia incluyen la aplicación de recursos fiscales. Las políticas públicas buscan dar forma, dirección e intensidad a las acciones de gobierno necesarias para transformar la realidad social que hemos visto ya de manera muy cruda en términos de los indicadores que nos da el ranking. Así, podemos enfrentar los problemas que son prioritarios tanto a nivel nacional como local. Entonces, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas desde la sociedad civil son indispensables y realmente son muy bienvenidas. Estas facilitan la construcción de una democracia incluyente,
también el intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la creación de marcos de referencia para el monitoreo, la evaluación y el seguimiento de las intervenciones que se realizan. Con la RANI vemos, por ejemplo, que un niño que nace en Chiapas tiene casi 6 veces más probabilidad de sufrir desnutrición que un niño que nace en Sonora o en el Distrito Federal. Estos son los determinantes sociales. También la evaluación permite la exigencia de rendición de cuentas gubernamental a partir de iniciativas y ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer del Estado desde la sociedad civil, con el objeto de incidir en el mejoramiento del trabajo de los que estamos del lado del gobierno. También, como mencionaba José Ignacio, da continuidad, porque muchos de nosotros pues cambiamos y nos vamos y las políticas a veces no se siguen. Entonces es necesario avanzar en la creación y el fortalecimiento de estas capacidades en la sociedad civil organizada para la generación de mecanismos de diálogo y concentración con los tomadores de decisiones. Es necesario también que se generen espacios de diálogo entre autoridades, actores sociales y académicos a fin de acompañar las intervenciones que se realizan. Y este espacio pues es una muestra de este gran esfuerzo. Es muy importante resaltar que actualmente contamos con información en salud y que las encuestas nacionales de salud son un instrumento de política de decisión. La falta de información adecuada aumenta el riesgo, por ejemplo, de colapso de los sistemas de atención sanitaria o que no visibilicemos población marginal como lo estamos haciendo en este contexto. Los sistemas de salud actualmente nos exigen sistemas robustos de información que nos permitan identificar las necesidades de salud de las poblaciones, sobre todo las poblaciones pobres y marginadas, y que se compruebe que los programas que estamos llevando a cabo hacia los más necesitados, que midan los efectos de las intervenciones y que evalúen y mejoren el desempeño. Entonces, un sistema de información sanitaria, como son las encuestas nacionales de salud, debe funcionar debidamente y asegurar la producción, el análisis, la difusión y la utilización de información fiable y oportuna sobre los determinantes de salud, tal y como se está ampliando en este foro. Las encuestas domiciliarias basadas en población se han convertido en una fuente muy importante de información sanitaria y nos ayudan a la toma de decisiones estratégicas, a la aplicación o gestión de los programas, el monitoreo de los resultados y los logros y la evaluación de lo que funciona y no funciona, y de ahí su importancia. ¿Qué nos dice el RANI como tal? Tenemos 3 indicadores muy importantes. Ya mencionó José Ignacio Ábalos la gran importancia que tiene la lactancia, la desnutrición y la anemia. Nos informan, por un lado, de una gran inequidad que existe en el país. Decía yo, un niño en Chiapas, simplemente por nacer en Chiapas, tiene 6 veces mayor probabilidad de sufrir desnutrición que un niño que nace en Colima o en Sonora. Esto ya de sí es un resultado muy importante. También nos dice, aunque digamos entre comillas, que un niño que nace en Aguascalientes y un niño comparado, por ejemplo, que nace en Oaxaca, tienen 34 veces más o menor probabilidad de dar alimentación al seno materno. Estos resultados yo creo que hay que tomarlos con cautela, pero nos dan un panorama muy importante de la gran inequidad que hay en el país y del trabajo que tenemos por delante. Ciertamente, José Ignacio nos decía que los indicadores están en una situación crítica, que tenemos mucho que hacer, pero también hay logros importantes. El logro y el avance que tiene el país en los últimos 6 años en reducción de anemia es muy significativo y yo creo que hay que resaltarlo. Hay estados, desde luego, que no avanzaron, que podemos identificar, como Tamaulipas, como Campeche, pero el resto de los estados tuvo un avance muy importante y creo que eso refleja políticas públicas exitosas que hay que seguir implementando. Me gustó mucho la idea de comparar los estados que son comparables, ¿no? Lo discutíamos.
Y creo que eso identifica que estados como Oaxaca puede avanzar, ¿verdad? Hay políticas públicas que en Oaxaca funcionan. Sin embargo, Chiapas está estacionado, no mueve sus indicadores y eso pues es una señal de alerta de lo que está pasando en Chiapas. Entonces, ¿qué podríamos decir que sigue en relación al RANI? Bueno, quiero resaltar primero que se da una importancia a las encuestas nacionales y aquí, bueno, como una institución encargada de hacer las encuestas nacionales, pues adquirimos relevancia en el sentido de poner esta encuesta a disponibilidad de los usuarios y esto es un uso maravilloso de la encuesta. Ciertamente los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública están preocupados porque dicen, bueno, ¿quién va a hacer ahora el trabajo fino de los indicadores? Bueno, yo creo que es un trabajo colectivo, como decía José Ignacio, y creo que no hay que preocuparse, hay que juntar fuerzas para mejorar los indicadores. Platicaba hace unos momentos con la secretaria Robles, bueno, ¿cómo hacemos para tener indicadores de medio camino que nos digan cómo vamos avanzando en la política? Y bueno, se ha postulado también la idea de hacer una encuesta de medio camino que nos dé un punto de quiebre y nos diga, bueno, cómo vamos realmente, dónde tenemos que apretar y dónde podemos mejorar. Entonces, me congratulo de verdad como director del Instituto Nacional de Salud Pública, es un placer para mí ver el uso de estas encuestas y ver que se usen en este foro de tanta relevancia e importancia política. Nuevamente, José Ignacio, muchas gracias y felicidades a todos por este esfuerzo. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Quiero aprovechar también para saludar al jefe de la oficina de la secretaria, el licenciado Ramón Sosamonte Herrera Moro, que también nos acompaña el día de hoy. Y presentar en representación de la senadora Maki una disculpa, nos iba a acompañar el día de hoy, pero la verdad es que le fue imposible, creo que sabemos las causas. Muy bien, ahora quiero darle la palabra a una figura emblemática de la nutrición en México, una gran formadora de nutriólogos, conocida por todos, la doctora Ana Berta Pérez Lizaur, directora del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Por favor, doctora. Maestra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Un Kilo de Ayuda, quien nos convoca, y como el doctor Mauricio Hernández me congratulo de que esté aquí la maestra Rosario Robles, Laura Vargas, que realmente sabemos que van a tomar decisiones y van a hacer que esta situación mejore. Felicito definitivamente a Un Kilo de Ayuda por esta iniciativa y pues definitivamente es importante cómo nos invita por estados revisar la situación que ha venido dándose en materia de desnutrición y anemia principalmente del 2006 al 2012. Es una gran riqueza de esta iniciativa el presentarlo por estados, ya que permitirá que los programas, intervenciones y políticas se enfoquen de acuerdo a los determinantes biológicos, antropológicos y sociales de la población, que es muy diferente del norte del país, al sur, al este, al oeste. Para hablar de la desnutrición energético-proteínica, creo que no podemos dejar de recordar al doctor Ramos Galván, quien es la figura clásica que hace más de 50 años y hacía hincapié en la relación de la desnutrición con los fenómenos sociales y culturales que caracterizan a una nación, a una colectividad y a una familia. El estado de nutrición está determinado por factores ambientales, genéticos, neuroendocrinos, así como por el momento biológico en el que se encuentra el individuo. La desnutrición, como un estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente reversible, que se origina como resultado de la deficiente incorporación de nutrimentos a las células del organismo y se presenta con diferentes grados de intensidad y variadas manifestaciones clínicas de acuerdo a factores ecológicos. La incorporación deficiente de nutrimentos como el hierro, que afectan directamente a la anemia, el ácido fólico, se debe a la falta de ingestión, al aumento de los requerimientos o al gasto excesivo,
o alteración de los del metabolismo de los nutrimentos, o a la combinación de todos estos factores. El estado de nutrición, como bien nos han estado comentando, está influenciado por 3 factores principales: la alimentación, la salud y también el cuidado materno. Un estado óptimo de nutrición resulta cuando un niño tiene acceso a una alimentación barata y diversa y nutritiva, es decir, con alimentos diversos, ricos en nutrimentos. Y de ahí nos preguntamos cómo estamos también en seguridad alimentaria. Prácticas apropiadas de cuidado materno-infantil. ¿Cómo están nuestras madres formadas, capacitadas? Adecuados servicios de salud y un ambiente saludable, incluyendo saneamiento, buenas prácticas de higiene y, en su caso, procuración de los servicios de salud disponibles. Núñez Rocha propone que también hay factores que predisponen al lactante a la desnutrición, como la migración familiar, la depresión materna. Sandoval Priego considera definitivamente la falta de seguridad alimentaria de la familia, cuando hablamos que el 40 al 50% de nuestra población muestra factores de inseguridad alimentaria. Las fallas del sistema político y económico, las intervenciones de entrega de recursos sin alentar el desarrollo económico y el pobre empoderamiento comunitario para el desarrollo. Todo esto está muy relacionado con la desnutrición energético-proteica y en la población, ya que determinan cómo se distribuyen los ingresos y los bienes sociales. Según Grosch, también intervienen fenómenos intrafamiliares, como el abuso, el maltrato y el abandono de los menores por parte de la familia, así como el alcoholismo o la drogadicción en alguno de sus miembros. A los hechos anteriores se suman la falta o ineficiencia de los servicios de salud, que no cuentan con personal preparado ni con la capacidad y los equipos necesarios para brindar orientación y la atención requerida. Ahora más que nunca hay que recordar que en las condiciones ambientales, los ciclos de la agricultura, las inundaciones, las sequías, las crisis económicas, las migraciones forzadas, entre otras, provocan una carencia cíclica, aguda o prolongada de abastecimiento de alimentos en la comunidad, donde los más vulnerables obviamente son los niños menores de 5 años. Por eso las intervenciones deben considerar la situación nutricia por estado y posiblemente por regiones, considerando los determinantes antropológicos, sociales, económicos, ambientales de los grupos que se considere intervenir. Llama la atención que la desnutrición en algunos estados ocupa el primer lugar, cuando no sucede lo mismo con la anemia. El running nos permitirá cruzar este tipo de situaciones para encontrar las variables. Son alimentarias, de parasitosis, que nos expliquen esta situación. Por ello, las políticas nacionales es interesante que las diseñen equipos interdisciplinarios, que puedan reconocer las diferencias de una madre rarámuri y una madre chiapaneca con una cultura completamente diferente, además de un ambiente árido, sin agua, a un ambiente en Chiapas boscoso con agua y con características económicas y sociales distintas. Por ello, el ranking es una buena propuesta que será interesante relacionar con las variables alimentarias, económicas, sociales y culturales en cada estado, para lograr intervenciones adecuadas que nos permitan disminuir la desnutrición y llevar una vigilancia del estado de nutrición de niños menores de 5 años específica y pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En este momento quiero darle la palabra al doctor David Calderón, director general de Mexicanos Primero, y un gran ejemplo para nosotros en el impulso a la mejora de política pública desde la sociedad civil. Por favor. Muchas gracias. Perdón. Buenos días a todas, a todos, a los compañeros de la mesa, a las autoridades, los invitados, a los amigos de los medios de comunicación, porque su participación es fundamental para dar relevancia y amplitud a cualquier ejercicio de análisis de política pública como es este.
Por supuesto, lo primero es felicitar a Eduardo Tévar y a todos los aliados del proyecto que revisaron la evidencia, la ponderaron, finalmente plasmaron este instrumento que es claro y es operable. Una mención especialísima que quiero hacer es, por supuesto, a José Ignacio Ábalos, que es el motor de este esfuerzo y quien ha sostenido la visión de un país solidario en serio, con las personas, las familias y las comunidades siendo apoyadas con generosidad y con efectividad, pero también reconociendo su dignidad y su propio potencial, superando el clientelismo, el paternalismo, la improvisación, la discontinuidad que han plagado década tras década los esfuerzos gubernamentales y sociales de desarrollo social. La congruencia, la consistencia, el valor de José Ignacio implicarían un elogio mucho más extenso, pero lo dejo por el momento. ¿Por qué es tan importante un instrumento como el RANI? Tiene, a mi juicio, 3 valores agregados cruciales. En primer lugar, revela la necesidad y la urgencia de la acción. En segundo lugar, establece un parámetro de rendición de cuentas y de control democrático fundamental. Y en tercer lugar, convoca a la colaboración y a la corresponsabilidad. Hablando de lo primero, en todo proceso de gran calado social, como la salud pública o como la educación pública, que es el campo en el que trabajo, la complacencia es fatal, es destructiva, es la mejor apuesta para que las cosas sigan igual. Si solo te circunscribes a hacer tu parte, eres cómplice de que nada cambie, porque no basta que cada quien haga su parte. Necesitamos hacer más que nuestra parte, porque si no, nunca vamos a revertir la carencia que encontramos. Es obvio, pero en general es difícil de asumir. Siendo fenómenos multifactoriales que involucran a poblaciones enormes, siendo obligadas tareas de gobierno, la salud pública, la educación pública, involucrando muchísimo dinero y muchísimos intereses, normativa, inercia, todos nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que se mencionen los problemas, pero no que se analicen las raíces de los problemas. Nos acostumbramos a que se anuncien programas, pero no que se precisen prioridades y metas verificables. Nos acostumbramos a que se prometan inversiones, pero no a que se presenten cuentas de buen gasto. Nos acostumbramos a los foros de expertos y a las inauguraciones de centros, pero no a presentaciones honestas y sólidas de resultados. Al final, las situaciones y las personas mismas se vuelven invisibles y todos nosotros insensibles. Desnutrición en México, eso no es noticia. La prevalencia de la desnutrición crónica se vuelve parte del paisaje. Y si la noticia de hoy fuera que hay otro programa o más inversión o que van a dar desayunos, eso en México pasa desde hace 70 años, al menos. ¿Por qué ahora sería diferente? Ya ni siquiera nos sorprende la nota negra que podría estar afectando nuestra capacidad. Que los especialistas no llegaron o nunca fueron contratados, que los centros languidecen, que los contratos son tramposos, que se robaron alimentos, que el reparto fue con cuotas políticas, que fue para afiliar beneficiarios. Eso ya pasó, eso ya lo vimos. Diríamos otra vez, pues, ¿qué se le va a hacer? En cambio, me auguro con la presentación del RANI que las notas de hoy y de mañana, con la ayuda de los medios de comunicación aquí presentes, señalen con énfasis que estamos en una situación grave, que indigna, que nos urge a la acción. La indignación inteligente que producen 3 datos bien elegidos es algo que ya probamos nosotros en el campo educativo. Todo un proceso de reforma, el actual, el que estamos viviendo, con todas sus complicaciones y contradicciones, se desató cuando las noticias educativas en México no fueron becas y construcción de escuelas, sino resultados de enlace, resultados de PISA, sueldos de comisionados, fracasos de programas oficiales. Cada que nos encontramos con un funcionario de la SEP, y yo ya llevo 4 secretarios de educación, o con un gobernador, los activistas que impulsamos este tema no traemos solo convicciones, traemos evidencia, que manejamos tan bien o mejor que cualquier equipo técnico de funcionarios. Y ahí la cosa cambia. Ya no se resuelve con una conversación en corto, ni con una arenga populista, ni con marcha plantón y consigna infantil y burda, coreada por una masa asusada. Se tiene que resolver, cosa rara, con leyes aplicadas y con procesos cumplidos.
que implican responsabilidades. El RANI es un espejo que nos pone delante algo que no nos permite darnos tregua. La desnutrición se va mitigando lentamente, demasiado lentamente. Su presencia insidiosa es una bofetada a nuestros buenos deseos y a nuestros sueños de grandeza. Debe simbrar nuestras conciencias, hacernos desprender de la mezquindad y los pretextos. Si como país no sabemos asegurar la nutrición de nuestros niños menores de 5 años, ¿qué nos espera en los demás campos? Es conocimiento del bueno el que da el RANI, es del que acaba con la falsa inocencia. Si antes de hoy no sabías, hoy ya sabes. Y tenemos cada uno una responsabilidad que no podemos eludir, distinta por nuestro papel y posición para cada uno, pero reclamable. La solidez del RANI es su mejor recomendación como instrumento de estrategia. La información no es del kilo de ayuda, ni del EGAP, ni de UNICEF. Son datos oficiales del Estado mexicano. No son patrimonio de un gobierno, ni se los debemos a la gracia del actual o el pasado señor presidente, ni es un triunfo de esta legislatura. Es un patrimonio, la Ensanut, que pagamos los mexicanos y que hasta ahora usaban especialistas y diseñadores de programas. No me queda muy claro que alguna vez en serio se haya tomado en cuenta por los tomadores de decisiones. Ahora estos datos que hoy conocimos pueden ser motivo de diálogos concretos y de compromisos compartidos. El RANI, al priorizar los datos de 3 indicadores cruciales y traducirlos en algo comprensible y operable, nos devuelven la visión de lo importante. Esto es lo urgente y esto es lo necesario para atender. ¿Cómo es posible que haya 10 veces más desnutrición comparando, como se dice, Sonora y Chihuahua? ¿Por qué todo el dinero de Nuevo León no alcanza para salir de esa prevalencia de desnutrición? ¿Qué pasa con Tamaulipas, que está fatal? ¿Quién le va a avisar hoy al gobernador de Tamaulipas? Yo me apunto. ¿Quién le va a avisar hoy al gobernador de Tamaulipas que sale fatal su estado en 2 indicadores cruciales? Si la prevalencia de la desnutrición crónica, oprobiosa como es, puede pasarnos desapercibida, imaginemos el tema de la anemia. No soy especialista en ciencias médicas, aunque dirigí la única facultad de bioética de este país, pero me queda claro que este es un indicador que debemos tener a la vista constantemente. Nos impactan las variaciones de talla y peso, pero en la anemia estamos literalmente hablando de nuestra sangre, de nuestra carne. Nuestros niños mexicanos, sangre de nuestra sangre, no llevan en ella suficiente oxigenación y nutrientes para una vida plena. La falla orgánica que eso favorece, los peligros para el sistema inmunológico, lo devastador que puede ser para el desarrollo neurocognitivo, nos deben hacer saltar las alarmas. Para completar el cuadro, los datos de lactancia, aun con las terribles limitaciones que hay que atender para las siguientes ediciones de la encuesta, en cuanto a representatividad de los datos, muestran también la contraparte del tejido social, si no es culpa del gobierno, es una responsabilidad de todos. ¿Qué nos está pasando para que la lactancia haya caído tan dramáticamente? ¿Qué responsabilidad tenemos de la penetración de los alimentos preparados, de una cultura de lo inmediato y lo instantáneo, la mala formación de los médicos familiares, los pediatras y otros agentes de salud, la incorporación forzada de las mujeres al trabajo con horario, porque a veces no es con salario, nada más es con horario, que no son derechos, el poder del marketing, los ideales del consumo? ¿Qué retos revela y cómo se ligan con el desempeño educativo lo que se muestra en el RANI? Los estudios confirman, uno tras otro, el brutal impacto de la desnutrición como factor negativo en el desarrollo cognitivo y en la disposición básica para la experiencia escolar. Nosotros que trabajamos sistemáticamente con el campo educativo, nos damos cuenta que el primer día de primaria es muy tarde. A veces el primer día de preescolar es muy tarde. Especialmente en este año, Save the Children presentó evidencia contundente a partir del panel que se llama Young Life Study. En resumen, los niños desnutridos tienen resultados inferiores al menos cada año, 7% menos para matemáticas, 13% menos posibilidad de estar en su grado normativo, 19% menos probabilidades de poder leer una oración completa a los 8 años.
Básicamente un niño desnutrido se puede prever que va a tener 3.6 años menos de escolaridad que cualquier otro niño en su misma condición. En inglés dicen están stunted, están aturdidos, tienen un severo déficit de desempeño actual, no de potencial virtual. Estamos permitiendo que sean cegados en su primerísima infancia. 3.6 años menos, 10 veces menos de posibilidades de tener un trabajo completo y estable a los 20 años. Pensar cómo se conecta la nutrición con el desarrollo neurológico es fundamental. Está muy estudiado las conexiones del hipocampo y la zona prefrontal y cómo la ausencia calórica va a acabar dañando las posibilidades de la memoria, de la distinción, las habilidades del lenguaje en el área de Broca, dificultades con la corteza visual y auditiva, las funciones superiores en la corteza prefrontal. No solo eso, está también el tema de la lactancia, la estimulación que implica la lactancia, ese momento afectivo, emotivo, cognitivo que pasan madre e hijo, es fundamental para la activación, el equilibrio, la ubicación, la adaptación, las pautas de atención de los niños. No es solo psicomotricidad, es todo, es el íntegro del ser humano. No es un tema solo de biología, es un tema de ánimo, de autoestima, de autoconcepto. No tener sistemáticamente experiencias exitosas, que es lo típico de un niño desnutrido, sino confusión e incertidumbre, es muy dañino. No solo los problemas de talla y peso pueden ser ocasión de bullying, sino son también, por supuesto, mayor propensión a enfermedades que pueden llevar a faltar más a la escuela, participar menos, emprender menos. La desconfianza en las propias capacidades de un estudiante joven, 6, 7 años, es corruptora y es corruptible, porque si no logro hacer las cosas por mí mismo, voy a buscar alternativas. Tenemos entonces un problema de salud pública, de educación pública, de construcción de capacidades, hasta de imperio de la ley, de convivencia cívica, de sentido de la vida. El primero de primaria, como digo, es muy tarde, pero incluso puede serlo el primero de preescolar. Finalmente, entonces, y con esto concluyo, el RANI es una oportunidad para pedir y dar cuentas. ¿Cuál es la disponibilidad de los datos? ¿Cuál es la responsabilidad de los órdenes y sectores de gobierno? ¿Qué metas se van a plantear y cómo van a ser revisadas periódicamente? Y el último aspecto que mencioné, la corresponsabilidad. La gran pregunta que nos quiero dejar es, ¿qué alianza vamos a hacer? ¿Qué acuerdos vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer ustedes y yo? ¿Qué podemos hacer ustedes y yo? Y que nos podamos exigir mutuamente sabiendo lo que ahora sabemos. Esto es precisamente la gran oportunidad que nos da el RANI. Gracias.